En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Muchos conflictos que sin perspectiva parecen difícilmente explicables llevan décadas, a veces incluso siglos, gestándose en silencio y generando antecedentes. De hecho, los últimos ataques cruzados entre Pakistán y Afganistán, con incluso palabras gruesas que hablan de guerra de por medio, pertenecen sin duda a esta categoría. Las declaraciones de Islamabad hablando de guerra contra el régimen de los talibanes instalado de nuevo en Kabul, la retórica encendida, incendiaria de una y otra parte, parece que a algunos les podría extrañar. Dos países musulmanes, vecinos, que han luchado por tener una independencia, pero quien conozca la historia de la región sabe que no hay nada súbito ni extraño en lo que está ocurriendo ahí, una acumulación de heridas mal cerradas. Y además, incluso hay terceros actores que podrían terminar provocando que la situación fuera un verdadero polvorín. Es imprescindible para entender lo que sucede aquí en este enfrentamiento, es imprescindible, retroceder al siglo XIX, al periodo que los anglosajones denominan el Gran Juego. Ya saben, cuando había esa competencia estratégica en un imperio británico, con la reina Victoria, expansivo, controlando grandes zonas del mundo, y un imperio ruso que crecía desde Siberia hacia abajo, intentando controlar la mayor parte de Asia Central. Afganistán entonces se convirtió en lo que ha sido en tantas y tantas ocasiones en la historia, un espacio tapón, un territorio que las grandes potencias preferían que nadie controlara del todo antes de ver en manos del rival. Los británicos, por su parte, intentaron conquistarlo en varias ocasiones. En 3 de ellas salieron claramente derrotados, exhaustos, escaldados del intento. De hecho, la primera guerra anglo-afgana en el siglo XIX es todavía recordada como una de las retiradas más catastróficas de la historia militar británica. La segunda casi fue un empate y la tercera, la independencia afgana. Por lo tanto, el balance es verdaderamente negativo para quien intentó controlar, siendo un imperio y la potencia dominante de la época, ese territorio afgano. Y es que Afganistán ha expulsado desde los griegos de Alejandro, que pasaron por sus tierras, a los mogoles, a los británicos, a los soviéticos, no lo olvidemos. Y en el siglo XXI, incluso a la coalición más poderosa que el mundo occidental ha podido tener, al menos tecnológicamente y de armas, a Estados Unidos, que hizo un estrepitoso ridículo después de pasar 20 años, meter vidas humanas y miles de millones de dólares para echar a un régimen que 21 años después es el que se quedó con el país cuando ellos tuvieron que irse. El caso es que la herida colonial que más influye en todo ese territorio, en toda la zona, en ese conflicto larvado del que estamos dando señal ahora mismo, no es ese intento de repartirse el poder en la zona, no es el intento de dominar Afganistán, sino algo que se repite a lo largo y ancho de todo el orbe y que sigue generando ahora mismo muchos dramas. Y es las fronteras artificiales, en algunos casos de Escuadra y Cartabón, aquí la línea Durand. En 1893, Sir Mortimer Durand, que era el secretario del gobierno de la India británica, pactó con el emir de turno en Afganistán, con Abdur Rahman Khan, un acuerdo para delimitar la frontera. Fue una línea relevante, 2.600 kilómetros, pero los cartógrafos no solían tener, al menos en el 19, demasiado en cuenta estas cosas. Partían dos, el territorio de la etnia pastún, la más numerosa de la región, y ponía a los pastunes a uno y otro lado de esa frontera.
les pasa a los pastunes, en cierto modo, como a los kurdos. No son una nación en el sentido moderno, por lo menos no tienen territorio, pero son un pueblo con una identidad, con una cultura, incluso con un código de honor propio, el Pastunwali, con redes de lealtad a las que les da igual la frontera, y se lo ha dado en el siglo XIX, se lo ha dado en el siglo XX y también se le da en el siglo XXI. Incluso hay que entender que cuando Pakistán fue el heredero del Imperio Británico, la parte desgajada occidental, musulmana, islámica de ese territorio, se heredó la línea y con ella el problema. Afganistán es, de hecho, hay que recordarlo, el único país que votó en contra del ingreso de Pakistán occidental, como se llamaba entonces, en las Naciones Unidas, porque nunca ha reconocido la línea Durand. Y esto genera una permeabilidad estructural, la de los pastunes a uno y otro lado de la línea, entre dos países que al final ninguno de los gobiernos que han tenido ni uno ni otro ha podido resolver. Desde esas zonas, además, recientemente hemos visto cómo los talibanes se reagruparon, se reorganizaron y pudieron reconquistar Afganistán en 2021. Y hemos visto que Islamabad está ahora pagando parte de sus pecados porque jugó durante décadas un juego doble. Ya saben, apoyar a los talibanes como elemento de influencia en Afganistán, pero a la vez luchando contra los talibanes propios, los talibanes pakistaníes, Tehrik y Talibán Pakistán, TTP. Este tipo de juegos, y lo hemos visto con Washington y Al-Qaeda, suelen dar mal resultado. Para los talibanes, la solidaridad ideológica, la étnica, con TTP, para los talibanes afganos me refiero, pesa mucho más que los intereses diplomáticos de mantener buenas relaciones con Islamabad. Pero claro, Pakistán es un rival complejo, no es un estado fallido ordinario, no es un actor regional común, es una potencia nuclear con un arsenal estimado entre 170 a 180 cabezas nucleares. Y esto es preocupante, no por lo que Pakistán podría hacer con sus armas nucleares, sino por cómo podría evolucionar la lógica, la dinámica interna del propio Pakistán, un estado fuertemente militarizado, donde a pesar de ser islámico pesa mucho el estamento militar. ¿Qué puede pasar si llega a escalar la situación de guerra con a un lado India, siempre vigilante de lo que sucede en su vecino del oeste, y por otro Afganistán también generando un problema? La dimensión nuclear de esta crisis, como digo, es de alto recorrido regional, porque implica a lo que podría pasar con un Pakistán desestructurado, pero también implica lo que podría pasar con un Pakistán enfrentándose con la India. Al final, hemos de ser conscientes de que cada crisis se alimenta de los mismos combustibles, porque esto explica muchas cosas de la geopolítica actual, que el colonialismo depositó, tanto en estas como en otras tierras, durante muchos años y hace ya más de un siglo. Fronteras artificiales, identidades truncadas, agravios que, aunque nos empeñemos en exportar regímenes, no prescriben, y eso hay que asumirlo y analizarlo para entender lo que sucede en el mundo actual. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Oliver, date prisa. El viejo de Fagin nos espera en las calles. No sé, yo solo quiero encontrar un lugar donde me quieran. Muchacho, aquí empieza tu verdadera aventura. Oliver Twist, el musical. Desde el 12 de noviembre en el Teatro La Latina. No te quedes sin tu entrada. Consíguelas ya en teatrolalatina.es. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Desarrollamos ya la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con los países del Mercosur después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. No obstante, von der Leyen no ha aclarado la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor. Pakistán ha declarado guerra abierta a Afganistán. Lo ha hecho tras bombardear Kabul y después de que ambos países mantuvieran intensos combates nocturnos en varios puntos de su frontera, en el mayor enfrentamiento desde que los talibanes llegaran al poder en Afganistán. Bill Clinton declara por el caso Epstein. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declara puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, un día después de que lo hiciera su mujer Hillary Clinton, quien insistió en que nunca conoció personalmente a Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión o comunicación con él. Irán se muestra optimista tras la última ronda de negociaciones con Estados Unidos. Aún así, Donald Trump baraja todas las opciones y en este sentido, según informa la cadena ABC News, habría recibido una sesión informativa sobre posibles opciones militares para Irán del almirante de la Armada Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos. La Habana y Washington dispuestos a cooperar para esclarecer el incidente sucedido en aguas cubanas. Incidente que se cobró la vida de 4 personas después de que una lancha con 10 ocupantes a bordo entrase en aguas cubanas, donde fue interceptada. Cuba mantiene que era un intento de infiltración con fines terroristas y asegura que el gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a colaborar. El FMI aprueba un préstamo de $8.100 millones para Ucrania. Préstamo que ayuda a disipar las preocupaciones sobre la estabilidad financiera a largo plazo de Kiev, que ahora espera el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para cubrir su déficit previsto de 136.500 millones de dólares durante los próximos 4 años. Y Paramount gana la guerra por Warner Bros. Tras la renuncia de Netflix a igualar su oferta. El grupo de streaming declina mejorar su propuesta al asegurar que el acuerdo ya no es financieramente atractivo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos ya, Blanca, en todas estas informaciones. Bruselas ha anunciado la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur tras completar su ratificación Argentina y Uruguay. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. I've said before, when they are ready, we are ready. Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional. La política alemana ha recordado que en enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur y recuerda además que para su conclusión plena debe ser aprobado por el Parlamento Europeo. Provisional application is
by its nature, La aplicación provisional es por naturaleza provisional, ha subrayado von der Leyen, y se ha referido a que, de conformidad con los tratados de la Unión Europea, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento. El Ejecutivo Comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios. La Unión Europea se ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sensibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, von der Leyen confía en que Brasil y Paraguay sigan pronto su ejemplo. La presidenta comunitaria ha enfatizado además que el acuerdo es uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo entre socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos. Y asegura que Europa se está fortaleciendo y ganando en independencia. Nuestras empresas, dice von der Leyen, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos se beneficiarán de ello y deberían hacerlo cuanto antes. Para la presidenta de la Comisión Europea se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa labre su propio futuro. Y la tensión entre Pakistán y Afganistán se ha convertido en un enfrentamiento militar directo, con combates, ataques aéreos y acusaciones mutuas tras meses de escalada en la frontera y en su relación diplomática. La tensión ha llegado a tal punto que el ministro de Defensa pakistaní ha declarado que hay una guerra abierta entre ambos países y ha lanzado ataques aéreos contra ciudades afganas, incluyendo la capital, Kabul, y otras provincias. El gobierno talibán, por su parte, ha respondido con ataques fronterizos y ofensivas contra posiciones pakistaníes. Pakistán afirma que sus operaciones están dirigidas contra militantes del TTP y otros grupos que, según su visión, operan desde suelo afgano. Kabul, gobernado por los talibanes, niega estas acusaciones y califica los ataques como violaciones de su soberanía. El enfrentamiento entre Afganistán y Pakistán no es nuevo, tiene raíces históricas, territoriales y políticas que se remontan a más de un siglo atrás y que nos resume Rubén Gil. Hay que remontarse al año 1893 para ver el inicio del enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán. El punto de partida, la conocida como Línea Durand, trazada ese año por el Imperio Británico para dividir Afganistán de la entonces India británica. Esta línea partió en dos a comunidades pastunes y otras etnias, y Afganistán nunca la reconoció como frontera internacional definitiva. Cuando Pakistán nació en 1947, heredó esa frontera. Desde entonces, Kabul ha cuestionado la legitimidad del límite, mientras que Islamabad lo considera una frontera oficial e intocable. La disputa territorial sería, por tanto, el germen del conflicto. En 1979, la invasión soviética de Afganistán lo cambió todo. Pakistán apoyó a los mujahidines afganos contra la URSS y décadas después surgieron los talibanes. Tras 2001 y la guerra contra Estados Unidos, muchos grupos armados operaron en zonas fronterizas difíciles de controlar. Hoy el principal foco de tensión entre Pakistán y Afganistán es por el TTP, sobre todo a partir de 2021. Ese año, en agosto, los talibanes recuperaron el poder en Kabul tras la retirada de Estados Unidos y la caída del gobierno afgano. Desde entonces se ha producido el regreso y el fortalecimiento del TTP, grupo distinto a los talibanes afganos, pero ideológicamente cercano, que busca derrocar al Estado pakistaní. Pakistán acusa a Afganistán de permitir que el TTP opere desde su territorio. Afganistán lo niega e Islamabad responde con ataques transfronterizos. Antes de 2021, Pakistán tenía influencia sobre los talibanes afganos, pero una vez en el poder, estos priorizaron su soberanía, se negaron a enfrentarse abiertamente al TPP y comenzaron las tensiones diplomáticas. Pakistán esperaba cooperación, pero a cambio recibió resistencia. Y África sigue siendo la región con más actividad yihadista del mundo, aunque esto no significa que sea el único foco global, sino el más intenso en términos de violencia, muertos y presencia de grupos armados, especialmente en el Sahel y África Occidental. Gemma González. El terrorismo yihadista causó el pasado año más de 9.000 muertos en algo más de 2.000 atentados en todo el mundo, aunque el 88% de ellos tuvieron lugar en el continente africano, y por primera vez desde que existen registros, África concentró las 10 acciones terroristas de mayor letalidad a escala global. El Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, fue en 2025 la región más golpeada del mundo por terrorismo yihadista, con altos números de víctimas y ataques. Varios grupos armados vinculados a Al-Shabaab, Islamic State
Located in West Africa Province, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin y otros operan con fuerza en distintas partes del continente. El yihadismo también golpea Asia y Oriente Medio, pero aunque sigue habiendo grupos yihadistas activos como ramas del Estado Islámico, su impacto territorial y número de ataques ha disminuido respecto a 2017, cuando alcanzaron su máximo. La violencia persiste en Afganistán o partes de Pakistán, pero en términos globales no supera la actividad registrada en el Sahel en los últimos años. En Europa, la violencia yihadista está muy por debajo de África, de Asia y de Oriente Medio, tanto en número de atentados como de víctimas, aunque en nuestro país la radiografía del terrorismo yihadista en 2025 refleja que el pasado año fue el quinto consecutivo en el que aumentó simultáneamente el número de operaciones, 58, y el de implicados en actividades yihadistas, 100. En nuestro país, por tanto, el yihadismo no se manifiesta tanto en grandes atentados, sino en la radicalización, captación y detenciones preventivas. Hay que echar la vista atrás 22 años, al 11 de marzo de 2004, para encontrar el peor atentado yihadista registrado en territorio español. 193 personas murieron en unos atentados perpetrados por una célula inspirada en Al-Qaeda y que marcó un antes y un después en la política antiterrorista española. Años después, entre 2014 y 2019, con el auge del llamado califato del Estado Islámico en Siria e Irak, hubo casos de radicalización online en nuestro país. Algunos residentes en España viajaron a zonas de conflicto y se desarticularon múltiples redes de captación. El atentado más grave durante esos años tuvo lugar en Barcelona y Cambrils en 2017. Actualmente, el fenómeno del yihadismo en España se caracteriza por una radicalización individual de gente cada vez más joven y que usa las redes sociales. España realiza regularmente operaciones policiales contra propaganda yihadista, captación, financiación y preparación de atentados. Y aunque no hay una campaña como en el Sahel, la amenaza en España se mantiene y el nivel de alerta antiterrorista sigue elevado. Y Donald Trump se ha comprometido a ser el humano que llegue de nuevo a la Luna antes de que acabe su segundo mandato, pero la NASA ha vuelto a posponer uno de los pasos clave para lograrlo. Ayer mismo canceló el despegue del cohete Artemis 2, una misión tripulada que pretendía girar alrededor del satélite lunar durante 10 días, marcando un hito histórico, ya que la última persona que vio el astro tan de cerca fue hace 50 años. Para el presidente republicano lograr esta hazaña es ponerse una medalla, pero para la humanidad sería un gran paso más. La pregunta, no obstante, es ¿para qué parte de la humanidad? Porque las misiones lunares son un reflejo de la división de bloques. Pablo Llanonet. Durante mucho tiempo la Luna fue poco más que un icono pop. Inspiración de horóscopos, metáfora de la feminidad, espejo emocional según su fase, la idea de la Luna como base científica permanente quedó congelada hace más de 50 años, cuando el programa Apolo puso punto final a la carrera lunar. Desde 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisarla. Durante 5 décadas ha estado sola, o casi sola. Su única compañía han sido robots, estadounidenses especialmente. Se empezó a atraer de nuevo a la opinión pública cuando en el año 2019... China despegó de la Tierra con la ambición lograda de alunizar en la cara oculta del cuerpo celeste, convirtiendo un mito pop en una operación científica. 4 años después, India aterrizó cerca del Polo Sur y luego vino Japón. De repente, la Luna pasó de ser un recuerdo congelado a una posible plataforma espacial donde no solo interesa estar, sino que cada vez es más posible hacerlo. Los avances tecnológicos y los secretos que oculta la han convertido en un nuevo tablero geopolítico, o mejor dicho, astropolítico. El avance tecnológico de las mayores potencias del mundo demuestra que Estados Unidos ya no será el único actor sobre el terreno lunar, un terreno que es mucho más que un solo pedazo de roca y un divertimento cultural. Las expediciones robóticas han descubierto la presencia de agua en forma de hielo, agua que además de poder convertirse en oxígeno, podría transformarse en combustible, planteando así la posibilidad de que la Luna actúe como una plataforma logística, propulsando a naves espaciales. Paula Raboso es analista asociada del Centro para el Bien Común Global. El agua, para poder seguir propulsándolas a diferentes órbitas, el agua se está volviendo un concepto importante y clave.
En segundo lugar, se encuentran los recursos geoestratégicos de la Luna. En este sentido, podríamos hacer una analogía entre Groenlandia y el cuerpo celeste. Ambos esconden materias primas de gran interés que, no obstante, están incrustadas en sus complejas morfologías. Tanto las tierras raras de la isla del Ártico como el helio 3 del satélite lunar, muy útil para futuros reactores de fusión, son ahora mismo de difícil acceso, pero algún día quizá no tanto. Por eso, la Luna es un lugar en el que interesa ir estando, igual que en la isla del Ártico, tanto por su riqueza mineral como por su interés logístico para futuras operaciones. Con esto, ahora sí podemos preguntarnos, ¿podría esta situación irse de las manos y convertir a la Luna en una razón de conflicto bélico? Igual que en el caso de la órbita ultraterrestre, el conflicto de haberlo es bastante sutil. Entre bastidores, todo es simbólico y no funciona con una lógica de confrontación directa. Reflejo de ello es, para empezar, la existencia de dos bloques espaciales bien diferenciados. Paula Raboso. Ya se están creando esos bloques y además en 2030, cuando termine el periodo de la Estación Espacial, serán aún claros esos bloques y será un periodo de nueva rivalidad. Por un lado está el programa Artemis, creado por Donald Trump en el año 2017. Está capitaneado por la NASA e integrado por Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Japón, Australia y Canadá. Para este ambicioso grupo, la Luna es una plataforma, un escalón previo a Marte, donde aspiran a llegar en la siguiente década. Este grupo, dirigido por Washington, se caracteriza por una colaboración sinérgica entre estados y, más importante, el contrato de servicios a empresas privadas como Intuitive Machines, Astrobotic Technology y la SpaceX, esta última propiedad de Elon Musk. China, por su lado, va de la mano con Rusia. En el año 2021 crearon la Estación Internacional de Investigación Lunar, un modelo más centralizado y estatal, menos empresas privadas y más interés nacional. Pretenden crear una instalación compleja de investigación experimental, incluyendo la exploración y el uso de la Luna. El resultado son dos visiones diferentes acerca del orden espacial. Mientras Estados Unidos y sus socios confían en parte en el sector privado para utilizar a la Luna como una plataforma logística, Rusia y China apuestan por un intervencionismo estatal fuerte para asentar una base científica que ulteriormente podría permitir el desarrollo de tecnologías capaces de explotar la oferta minera del enclave. Ambas opciones encarnan lagunas normativas del escueto marco legal que en el año 1967 creó el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Paula Raboso. Todos estos temas son precedentes que no se tuvieron en cuenta cuando se creó el tratado en 1967 y que realmente ponen a prueba esas pocas leyes que pertenecen al espacio ahora mismo. Lo que esta Carta Magna del Espacio no permite es que ningún país declare como soberanía propia el cuerpo celeste, por lo que de momento será precisa la colaboración, el compartir. Como ahora mismo los bloques no tienen intereses enfrentados, en apariencia, no debería haber problema al respecto. Pero donde hay ideología en bloques hay inevitablemente conflicto. Ahora mismo quizá no, pero la mera existencia de esas alianzas espaciales ya son un componente más de separación ideológica y por tanto de tensión en la Tierra. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Del 19 al 20 de marzo llega Citex. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. Citex, donde se decide el futuro. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico,
Presenta Rafa Jiménez. Abordamos dos asuntos con el foco más puesto en uno, obviamente, de verdadera relevancia. Más foco puesto en uno porque quiero que charlemos sobre Canarias, que ha sido durante siglos punto de paso, no hay más que ver Colón y América, pero es un punto relevante, geoestratégicamente importante para el país que ahora mismo tiene su soberanía, que es el que lo lleva teniendo más de 5 siglos, y porque en un mundo que se fragmenta, que rearma fronteras, que redefine ejes de poder, el archipiélago parece que tiene una capacidad como pieza estratégica entre Europa, África y América que quizá no se aprovecha lo suficiente. Un territorio que no sabemos muy bien en el enfoque que se le da, si es el sur del norte o el norte del sur, que no sabemos si es periferia, como bien dice la Unión Europea, con sus regiones ultraperiféricas, si es una bisagra, si es una clave. Hoy lo analizamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, y lo hacemos con la mirada, como digo, puesta en el Atlántico, pero también vamos a tocar un poquito al final de la entrevista al Pacífico. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme compartir este magnífico espacio de análisis contigo y abordar este tema tan interesante e importante para la política de España. Un placer hacerlo para mí contigo. Miguel Ángel, cuando hablamos de Canarias como espacio estratégico, lo primero que querría para situar al espectador es, ¿estamos exagerando o estamos incluso, por otra parte, recuperando una conciencia histórica que da la sensación de que en España se había diluido o adormecido un poco? Creo que deberíamos apostar por esa segunda línea que indica, Rafa. Totalmente creo que es una línea muy importante a seguir, a desarrollar y a profundizar. Creo que cuando se habla de Canarias deberíamos hablar de frontera, de punta de lanza y de eje, digamos, codificador de esa política exterior atlántica, y en 3 niveles fundamentales. A nivel nacional para España, Rafa, es vital, a nivel europeo y a nivel euroatlántico en términos de OTAN. Por lo tanto, apuesto por esa segunda línea que indicabas. Uh-huh. Hablabas de ejes durante décadas, incluso en España se ha hablado de eje marítimo, que alguien se lo imagine en la cabeza, desde la derecha, vamos a decir, Baleares, trazas una diagonal que pasa por el Estrecho de Gibraltar, importantísimo, como no, y termina en el Atlántico, en ese archipiélago canario, ¿no? Sería quizá la columna vertebral de la proyección española. ¿Por qué se pierde esto? Y sobre todo, Miguel Ángel, ¿qué consecuencias ha tenido? Pues esencialmente creo que se ha perdido por la falta de impulso desde nuestra política exterior fundamental. Rafa, el papel que ha tenido internacional España en estos años ha sido, desde mi punto de vista, decadente en términos progresivos, por supuesto, pero no ha sabido gestionar las herramientas y los recursos necesarios para situar este eje que estabas dibujando, ¿no? Desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, y la importancia que supone para España en organismos internacionales y su posición para la hora de explotar. Y si nos centramos en las consecuencias a nivel político, creo que es bastante negativo. ¿Por qué? Porque cuando un Estado no es capaz de desarrollar suficientemente sus recursos, en este caso las capacidades euroatlánticas y en el Mediterráneo también, en un momento de crisis, sobre todo del flanco sur, que tiene que hacer frente a determinados retos, pues los enemigos o aquellos estados que tengan determinadas ambiciones lo van a aprovechar. Por lo tanto, se percibe una posición de debilidad estratégica de España en términos de posicionamiento exterior, y los enemigos o estados con determinados objetivos más claros a largo plazo y con un plan para ello aprovechan este estado de debilidad.
Voy a poner nombre a uno de ellos, Marruecos, aparece recurrentemente en el debate estratégico insular. Más allá de discursos maximalistas que puedan ser leídos en clave interna para sus acólitos, ¿qué riesgos reales existen en torno a Canarias, Marruecos? ¿Y qué parte tú crees que son percepciones sobredimensionadas, lo que digo, para consumo interno de los marroquíes? Sí, a ver, normalmente en torno a este tipo de relación bilateral siempre existen, como bien indica, más allá de ideas maximalistas, incluso conspiranoicas, es decir, se habla de diferentes maneras cuando abordamos la relación bilateral, pero creo que podríamos definir 3 aspectos fundamentales de la relación bilateral España-Marruecos que afecta a Canarias. La primera de ellas es la denominación de las aguas territoriales. Como hemos hablado en otros programas, todos los recursos concernientes a esta delimitación de aguas también tiene un impacto económico y comercial en las relaciones. Un segundo aspecto es el económico-comercial. Aquí está en juego, Rafa, a partir de la posición de las islas, pues grandes rutas comerciales que atraviesan África, Europa y América. Y un tercer punto, que yo creo que es uno de los más importantes también, aunque lo situemos en un tercer lugar, y es todo el control del espacio aéreo, de la información y de todo lo que viene siendo ese control efectivo de paso entre África y España, que no olvidemos o que no se nos puede escapar que Canarias también juega un papel fundamental en este sentido. Por lo tanto, yo jugaría esos 3 factores principales y añadiría un cuarto, Rafa, que sin duda alguna es la gestión de la migración irregular. Claro. Que es uno de los temas más protagonistas aquí en Canarias y en España, por supuesto, en esta última década. Tremendo. En la parte de los recursos, quizá merece hacer un inciso porque no es tan común en la riqueza de España, que yo sepa, el monte Tropic, que entra dentro de esas disputas que hay. En este caso ya no hablamos de una conspiranoica, una hipotética conquista, sino hablamos de una disputa por soberanía, por aguas territoriales, por entrar en colisión, que viene a su vez derivado del reconocimiento o no del Sáhara Occidental como parte de Marruecos, pero es que ese monte tiene telurio, tiene cobalto, tiene tierras raras, y está ahí en ese limbo, ¿no?, en el que no sabemos imponernos. Exacto. Como primera idea a destacar, Rafa, es que se encuentra a 269 kilómetros del Hierro, de una de las islas más occidentales de las Canarias. Como bien también recalca, en términos de recursos es esencialmente, ¿cómo decirlo?, un punto crítico si España es capaz de sacar o explotar esos recursos. También cabe decir que actualmente es prácticamente inviable en términos prácticos poder extraerlo porque se encuentra a unos 1000 metros de profundidad actualmente. Y como indicaba también, el cobalto, por ejemplo, se estima, según la revista Science, la británica, que tiene cobalto para realizar o fabricar cerca de 270 millones de vehículos eléctricos, también paneles solares, es decir, todos aquellos elementos críticos que hoy estamos abordando en casi cada tertulia geopolítica cuando hablamos de recursos tecnológicos, industria de defensa, que son vitales para la política exterior de cualquier país. Y por otra parte también cabe destacar que en los años 2009 a 2014 el buque de las Hesperides del Instituto Minero y Geológico Español realizó un estudio que se presentó ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que afirmaba, a partir de esos estudios, que ese monte Tropic, aquí se denominan también esas abuelas canarias, pues es una especie de continuación geológica de Canarias y por tanto no africana como tal, o como reclama Marruecos en este sentido. Cuestión práctica también, sin entrar, insisto, en conspiranoias, pero hay que estar bien protegido, es obvio. Y aquí es imposible dejar de lado lo que ha sucedido con unos F-18 Hornet que estaban, hay que decirlo, viejísimos y que se ha estirado su vida útil muchísimo. Por fin se ha empezado con ese refuerzo, con los Eurofighter, con la modernización de radares que anunciaba recientemente el encargado del mando aéreo de Canarias. Claro, muy bien, ¿no? Porque ya no estamos hablando de esos F-18 prácticamente en la jubilación, pero el cambio es estructural, es un parche. ¿Cómo se ve cuando alguien analiza la defensa de Canarias este paso que se está dando?
Desde mi punto de vista, Rafa, históricamente la defensa de Canarias ha estado siempre situada en el debate público en un segundo plano. Hemos visto también en épocas recientes cómo la población canaria se muestra bastante reacia, ¿no?, a este tipo de bases militares, de intervención o incluso hacia la OTAN como concepto en sí. Desde mi punto de vista, eso es un concepto o una posición errónea, ya que, como indicamos al principio del programa, hace falta construir esa conciencia nacional y saber en qué punto de contexto a nivel geopolítico nos encontramos, y Canarias es fundamental de cara a todo lo que ocurre al norte de África, la estabilidad del Sahel, del Magreb y demás, y todos los esfuerzos que se están haciendo para modernizar estas capacidades militares también responde, Rafa, a esa militarización del norte de África, claro, que tenemos a Argelia, Marruecos, incrementando tanto sus capacidades militares como esas inversiones en defensa, sus alianzas de por sí a nivel internacional, y por tanto yo creo que debería obedecer a una consideración o una toma de decisiones estructural, por supuesto, pero lo cogería actualmente con pinzas. Lo presentaba en la entrada Miguel Ángel al territorio con esa pregunta, ¿no? Te la hago ahora directamente. ¿El archipiélago es el sur del norte o es el norte del sur? Porque no se puede desvincular de los países africanos, del Sahel, pero a la vez pertenece a España, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que tenemos que abordarlo holísticamente, Rafa. Es decir, Canarias tiene que ser el sur del norte y el norte del sur. Si somos capaces de intentar estructurar esa visión estratégica y geopolítica de las islas en estos términos que estamos comentando, sin duda alguna seremos capaces de abordar los diferentes conflictos, problemas, escenarios que sean negativos para la presencia de España en el norte de África, pero también tenemos que aprovechar ese puente económico, comercial, logístico que significan las islas para África, para Europa y para América. Una cosa muy curiosa, Rafa, que poca gente sabe, es que Canarias a nivel de conectividad digital, a nivel mundial, es un pilar estructural a nivel europeo. Uno de los cables submarinos más grandes del mundo pasa por Las Palmas. Los puertos canarios cada vez crecen más en términos reales respecto a los puertos españoles. Tenemos cada vez más importancia en este sentido, pero también en contrapartida los competidores crecen y se aprovechan de todos los elementos que puedan ir en detrimento de nuestra calidad en este sentido. Y por tanto, Rafa, volviendo ya al inicio de la pregunta, yo creo que tenemos que entender a Canarias en esos dos ejes diferenciados, pero conjuntos. Te iba a preguntar si podía Canarias convertirse en nodo estratégico de infraestructuras críticas entre tres continentes, Europa, África y América. Ya nos lo has dejado claro con la relevancia, que sabemos que ahora mismo son fundamentales, de ese cable submarino. Pues te pregunto si puede apostar por ser cada vez más clave en eso, si puede crecer, si puede mostrarse como una pieza fundamental. Sí, por supuesto, y así lo demuestran los diferentes proyectos, Rafa, que se están intentando, algunos ya están en marcha y otros están previstos de que se produzcan, sobre todo en términos de conectividad con África, con el norte de África, incluso partiendo de Sudáfrica hacia Europa, y también en las conexiones con el norte de África directamente. Por ejemplo, hay un proyecto entre Lanzarote y Tarfaya, Marruecos, que está financiado por el Banco Europeo de Inversiones, y por tanto muchos de estos proyectos se financian con carácter estratégico desde la Unión Europea, aunque también cuentan con esta participación africana. Por tanto, más allá también de temas de conectividad, Rafa, yo creo que tenemos que impulsar esa idea de plataformas logísticas en términos integrales también, ya sea uno de los servicios más importantes, que es el bunkering, pero no olvidemos las energías renovables, las energías offshore, aprovechar todo lo eólico, lo marino. Es decir, Canarias tiene un potencial tremendo en estos ámbitos, Rafa. Y fíjate que sabemos que China, que no da puntada sin hilo, a pesar de que ha apostado por ciertos puertos muy grandes en Marruecos, ha sido su presidente, Xi Jinping, visitante asiduo de Canarias, supongo que porque él ha sido capaz de detectar ese potencial de Canarias sobre la mesa, ¿no? Exacto. Xi Jinping ha visitado en 3 ocasiones en los últimos 8 años Canarias. Para ponerlo en contexto, solamente ha visitado una vez Londres y otra Berlín. Y no es por casualidad, siempre se utiliza ese marco, ¿no? De, oye, ahora vamos a Perú, pues hago escala en Canarias. No es nada, en geopolítica nada pasa porque sí, así que aquí tenemos que entender la importancia, sobre todo los chinos, que le dan a Canarias en términos pesqueros. Tienen una de las mayores compañías chinas de pesca aquí en Canarias y faenan también pues con muchas o cooperan con empresas del norte de África. Y claro, cuando nos ponemos a ver este tipo de cuestiones, nos damos cada vez más cuenta, Rafa,
de la importancia que tiene Canarias también para los líderes mundiales, que a priori parece que somos ese archipiélago pequeñito ahí en el mapa que nos ponen siempre ahí abajo. Has mencionado en otra respuesta precedente la Unión Europea. Hemos hablado hasta ahora de cómo concibe España, Canarias, su papel, pero ¿qué papel debería jugar la Unión Europea en ese desarrollo estratégico de Canarias? Porque al final una cosa que nadie puede pasar por alto es que es frontera de la Unión Europea. Exacto, frontera sur y ante uno de los flancos, Rafa, más importantes dentro del panorama estratégico y de desafíos y amenazas que afronta la Unión Europea. Nada más hay que echar un vistazo a la historia y ver cómo ese flanco sur, ¿no?, que se denomina en términos OTAN, que llega desde Senegal hasta Turquía, ha sido foco de más crisis internacionales que el flanco este, que es el más importante a nivel tradicional. Y aquí Europa tiene que jugar un papel fundamental. ¿En qué términos, Rafa? Pues en términos de impulsar ese desarrollo, e impulsar la competitividad de los puertos canarios, impulsar la presencia también de organismos internacionales aquí en las islas, que para curiosidad también, Rafa, tenemos uno de los centros de Naciones Unidas del Programa de Desarrollo aquí en Canarias, en Las Palmas concretamente, por su conectividad con África y esa capacidad de respuesta que puede tener ante situaciones de crisis humanitaria y todo lo relacionado. Por tanto, también me gustaría destacar brevemente, Rafa, que ese liderazgo europeo también depende del papel que juega España dentro de la Unión. Y si España no es capaz de darle ese protagonismo, pues la Unión Europea también tiene sus límites. Y fíjate, para que alguien, remontándose a la historia, que siempre es básico para entender lo que sucede en el momento actual y tenga claro la relevancia estratégica de Canarias, ahora Estados Unidos tiene el foco puesto en Groenlandia, pero durante la guerra del 98 hubo planes reales de Estados Unidos para invadir y bombardear Canarias. Es así, ¿no, Miguel Ángel? Es así, y luego también en los conflictos mundiales, Rafa, tanto en la primera como en la segunda, hay varios documentos históricos que citan a las Islas Canarias dentro de los planes de diferentes potencias, ya sea la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. También se ha hablado en ocasiones de blindar Canarias ante esa posible invasión, ¿no?, de múltiples potencias, pero es que esto es una dinámica histórica que desde el siglo XV, Rafa, Canarias ha sido un punto crítico para muchos países, ha sido un foco de atención principal para decir que este territorio es bastante importante y claro, cuando se olvidan la historia, como bien sabes, estamos condenados a repetir muchas ocasiones esos errores de cálculos estratégicos y bueno, esperemos que no sea así, pero como bien indicas, la posición de Canarias siempre ha sido un activo a explotar. Yo creo que queda bastante claro, por un lado, que está infrautilizada en ese ámbito y por otro, la relevancia de esa posición y de esos valores. Por eso te pido, si tú tuvieras que diseñar una doctrina atlántica española, esa doctrina que parece que la hemos dejado un poco de lado durante tiempo, con Canarias obviamente como eje, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para ti de esa doctrina atlántica española con el foco puesto en Canarias? Pues bien, la primera o el primer eje estructural que sí me gustaría hacer hincapié, Rafa, es el desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades entendido integralmente, ya sea aéreo, marítimo, por supuesto, y tradicionales. ¿Por qué digo esto? Porque el debate en torno a la disuasión radica esencialmente a la capacidad que tenga un país de realizar determinadas acciones cuando un enemigo o un Estado que tenga intereses contrapuestos, pues medite o no atacar un territorio. En segundo lugar, como bien indicas también, esa construcción, ese desarrollo de la conciencia nacional de la importancia que tiene Canarias en este punto a nivel internacional. Y un tercer elemento, sin duda alguna, es la presencia de organismos internacionales. Por ejemplo, el mando para África de Estados Unidos está en Stuttgart. En su momento se barajó incluso Fuerteventura, pero como antes señalaba también en otra de las preguntas, el sentimiento de la sociedad canaria ante este tipo de situaciones es bastante reacio en sus primeros momentos. Por tanto, yo creo que una concienciación, una explicación adecuada de los elementos estratégicos sin llevarnos a esas teorías maximalistas o conspiranoicas, yo creo que es fundamental para que Canarias sea capaz de jugar un rol fundamental y ya te digo, resumiendo, en capacidades militares, en términos disuasorios y en términos de construcción de defensa nacional, pues esa cultura.
Me vas a permitir, Miguel Ángel, si eres tan amable, que cambiemos el foco, porque mientras España debate su proyección atlántica, tenemos un país-continente, una isla país-continente como es Australia, que lo tiene muy claro, ¿no? Que anuncia inversiones multimillonarias, que adapta puertos, infraestructuras y lo hace a un marco en el que está anticipando y está posicionándose geoestratégicamente como es AUKUS. ¿Qué nos dice, Miguel Ángel, esa apuesta sobre cómo se reposicionan potencias medias? Porque más allá de que es grandísima, pues Australia es una potencia media por tamaño demográfico, por tamaño de su economía, por tamaño de su ejército. Pues bien, nos indica, Rafa, esencialmente que las medianas potencias se están dando cuenta de la importancia geoestratégica que tienen y sobre todo en qué términos están destinadas a desarrollarse en un contexto geopolítico, sobre todo en el caso de Australia, en el que el Indo-Pacífico juega cada vez más un papel más importante en la estructura de las principales políticas exteriores de los hegemones actuales, de Estados Unidos y China. Si hablamos en términos de conciencia nacional, ¿no? Ya pasando a Australia, vemos un cambio en la última estrategia de seguridad nacional. Ya no se habla prácticamente de mejorar la capacidad defensiva de Australia en términos pues defensivos, únicamente casi reactivos, ¿no? Sino a un posicionamiento cada vez más proactivo. ¿En qué términos? Pues sobre todo en capacidad de disuasión y desarrollo de capacidades militares, tecnológicas y desarrollo de alianzas que le permitan una posición más fuerte. Llama la atención porque a mí, desde luego, por lo menos por aquí, es una suerte de alineamiento, ¿no? Pero muy característico, porque es un alineamiento anglosajón, Commonwealth, si me permites. O sea, porque al final, ¿quién está en AUKUS? Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y apuesta, lo que tú dices, por militarizarse. ¿Cómo? Comprando submarinos de última tecnología a Estados Unidos. No solo, tú lo explicabas, la tecnología, incorporando inteligencia artificial a todas esas tecnologías armamentísticas. Y claro, uno se da cuenta, por un lado, de que es una concentración, una actuación en bloque proactiva en una zona clave del planeta, pero que a su vez tiene su sesgo cultural, de origen, etcétera, porque yo siempre te he preguntado a mis interlocutores con Autoritas en el Indo-Pacífico, bueno, y una OTAN del Pacífico para compensar actividad posible bélica de grandes potencias como China o expansionista. Claro, siempre hay cierta reticencia, no sé por qué es esto, pero está claro que cuando el origen es el mismo, todos vienen del Imperio Británico, no tienen problema en unirse. No, es que estoy completamente de acuerdo con las premisas que estabas apuntando. Volviendo al principio de la cuestión, la compra de submarinos es uno de los pilares principales del AUKUS. El segundo pilar es pues todo este desarrollo de capacidades tecnológicas, inteligencia artificial, inversión en infraestructuras críticas y demás. Cabe resaltar, Rafa, que actualmente se encuentra en un momento bastante crítico porque la producción de submarinos Virginia en Estados Unidos no es la que se consideraba. O la que estaba prevista que se produjesen cerca de 2,3 por año y el año pasado se produjeron 1,2 submarinos al año, por lo tanto existe ya ese déficit que afecta estructuralmente al resto de la tecnología de la misma alianza y recogiendo esa segunda derivada de una posible alianza del Indo-Pacífico en términos OTAN, es otro de los debates que actualmente enfrenta esta alianza AUKUS, es decir, de ser ampliada. ¿Cómo? Pues llamando la atención de otros países socios, y aquí lo uno con lo que estabas comentando del tema de la Commonwealth, uno de ellos es Canadá y otro sería Japón, también para que esta especie de alianza, ¿no? Pues incremente esta capacidad disuasoria. Pero sobre todo cuando comentas el Imperio Británico, la presencia que tiene en la región, todo este tipo de, ¿cómo decirlo?, de acercamientos, el elemento cultural a nivel estratégico es fundamental. Australia ha estado prácticamente del lado estadounidense en todas y cada una de las intervenciones en el mundo que ha tenido los estadounidenses, ya sea desde enviando propiamente militares en suelo extranjero a capacidades tecnológicas de inteligencia y demás. Ha sido uno de los aliados más fieles en la historia de Estados Unidos
y lo va a seguir siendo. Fíjate, Miguel Ángel, y es un ejemplo perfecto para que España se mire, evidentemente no por tamaño, pero es que el PIB es algo inferior al de España, muy parecido, 1,7 billones de dólares, el nuestro es algo superior, también son algo menos de habitantes, pero dices, si un país de un tamaño tan parecido, que también está entre las 15 economías más potentes del mundo, pero en la misma escala, puede erigirse en un socio confiable, en un socio que alinea su infraestructura estratégica con los que le interesa, es evidente que también lo podría hacer España. ¿Es un modelo, el de Australia, te pregunto, de anticipación estratégica que España quizá debería emular? Debería, por supuesto que debería emular, Rafa. Aquí la diferencia fundamental, y recojo tu argumento de la similaridad en términos culturales y bajo el paraguas del Imperio Británico, es la diferencia de alianzas que tiene Australia y la diferencia de alianzas que tiene España. Retomando ese flanco sur, el principal antagonista en la política exterior de España es Marruecos y tiene un sistema de alianzas mucho más desarrollado que España para hacer frente a posibles desafíos. ¿Cómo? Pues relacionando desde el primer momento en que reconoce a Estados Unidos en el siglo XVIII hasta hoy en día, reforzando su alianza con Estados Unidos, con Francia, y ahora en época reciente con Israel, que ya se ha convertido en el tercer mayor exportador de armas a Marruecos en la región. Por tanto, ¿España debería tener un modelo similar al australiano? Por supuesto que debería, y es más, Rafa, te diría que incluso España tiene una capacidad superior en términos estratégicos que Australia para los intereses de la OTAN en el flanco sur, traspolándolo al Pacífico, y Australia en este sentido está sabiendo mejor posicionarse, leer y también aprovechar todos esos elementos comunes que no lo puede hacer España actualmente. Fíjate cómo será la cosa, no sé la fiabilidad, pero hace poco leía un artículo que hablaba de que Estados Unidos había amagado con llevarse la base de Rota, que al final no, se han llegado a acuerdos incluso para ampliarla y para que... pero claro, dices, si un elemento básico para la protección del estrecho de Gibraltar, para el escudo antimisiles de los estadounidenses en Europa y para la proyección de poder de Estados Unidos hacia todo el Mediterráneo y Oriente Próximo puede estar en cuestión y puede terminar en Marruecos, es una buena muestra de que no estás demasiado bien alineado con tu aliado natural, ¿no? Totalmente, Rafa. Y el hecho de que se haya dado ese debate simplemente indica la debilidad estratégica que llevamos apuntando casi todo el programa. Porque si tú tienes un aliado fuerte con unas relaciones estables, sólidas y en las que se entienden y están en una misma línea en cuanto a ejes de política de acción exterior, no se da el debate de, oye, y si trasladamos Rota a Marruecos porque ahora Marruecos tiene mejores relaciones con nosotros que España. Es decir, el hecho solamente de que se haya puesto en el foco del debate público este elemento, para mí, en términos de política exterior y estratégicos, es preocupante. Porque responde a esa dinámica, Rafa, que desde mi punto de vista es negativo, pero hay que reconocer también que Marruecos está haciendo un muy buen trabajo en términos de proyección internacional, apostando por su lobby, apostando por inversiones y apostando por una red de alianzas que le permiten obtener mayores beneficios. Supongo que a nosotros nos falta, por ejemplo, gobiernos que no tengan los complejos que tienen los últimos que hemos tenido, y nos hace falta también, hay que reconocerlo, entonando el mea culpa, una sociedad, una ciudadanía que tenga menos de esas reticencias que tú apuntabas y menos déficit de conciencia de la defensa, porque al final no te van a defender si tú no contribuyes, es obvio, y es una pena cuando tienes tantas bazas geopolíticas y geoestratégicas como tiene España. Miguel Ángel, ha sido un placer como siempre hablar contigo. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias como siempre a ustedes, en especial a ti, Rafa, por dejarme estar aquí contigo. Un verdadero placer. Nosotros tenemos que despedirnos, no hay tiempo para más. Con Miguel Ángel hemos ahondado y profundizado en el repaso de esas virtudes estratégicas de nuestro archipiélago, el de Canarias. Hemos repasado noticias geopolíticas y les hemos contado todo lo más relevante de este ámbito. Sean felices, acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico en Radio Intereconomía. Vuelve
Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.